Hey, how are you, everybody? Long time no see after several technical difficulties. I'm here again to explain you a couple of topics. Después de alguna serie de dificultades que había tenido para poder transmitir por diversas circunstancias, aquí estoy nuevamente para explicarles los últimos temas. Hay que considerar que tenemos hasta el último de diciembre para poder entregar todas las actividades, a pesar de que ya no voy a subir más contenidos. Tienen la oportunidad de hacer sus actividades todavía quienes no las han hecho, por lo cual es muy importante que consideren este tiempo extra como una oportunidad para poder regularizarse con la materia, ¿de acuerdo? Así que yo tampoco pensaba ya subir videos, no le veía mucho caso, pero dado que me acaban de decir que tenemos hasta el último de mes, todavía creo que les puede servir para aquellos que no han entendido bien los temas de gramática, así que en unos instantes les voy a compartir pantalla. Bien. Vamos a explicar, como hemos hecho anteriormente, los temas de gramática. El primero de los temas que vamos a hablar, we've already talked about what kind of present. Today we're gonna talk about another one. Vamos a hablar de otro tipo de presente. Ya hablamos de uno. El presente simple. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de presente que se refiere a lo que está ocurriendo en este momento. This kind of present is called present continuous. So when we use the present continuous, one first use of the present continuous is when we talk about actions that are happening at the moment. Un primer uso del presente continuo es cuando hablamos de acciones que están ocurriendo en este momento. For example, she is reading a book. They are watching television. We're talking about things that are happening at the moment of speaking. I am sleeping. Now, how do you form the present continuous? ¿Cómo formamos el presente continuo? Si ustedes recuerdan el presente simple, lo que hacemos es cuando hablamos de cualquier verbo que no sea el verbo to be, lo único que hay que hacer es en la forma afirmativa, he, she, it, tercera persona del singular, lo único que hacemos nomás es le ponemos una S. Los quedan exactamente igual con las demás personas. Y en la forma negativa ya sabemos que tenemos que utilizar el auxiliar don't para todas las personas excepto la tercera persona del singular he, she, it, porque en ese caso usamos el auxiliar doesn't y después ponemos el verbo en su forma base, si ustedes recuerdan. Y en la forma interrogativa comenzamos con el auxiliar do y nuevamente con he, she, it utilizamos does, después utilizamos la persona y nuevamente el verbo en su forma base, ¿de acuerdo? Bueno, el presente continuo es un poco distinto. Present continuous is slightly different because we don't use do, we use another kind of auxiliary which turns out to be the verb to be. El verbo to be es el auxiliar que utilizamos en esta ocasión, ya no utilizamos el verbo do como lo hacemos en el presente simple. Si ustedes recuerdan el presente del verbo to be, yo estoy, I am. Recuerden ustedes que el verbo to be significa ser o estar. Tú eres o tú estás, you are. Él, ella o eso está o es. He, she, it is. Nosotros somos, estamos, we are. Ustedes son o están, you are. Y ellos son o están, they are. Y después del verbo to be, utilizamos el verbo con ing. Por ejemplo, I am eating. Aquí está, verbo to be, ing. Tengan cuidado porque la mayoría de mis estudiantes generalmente se acuerdan del ing, pero no se acuerdan del verbo to be. Y si no le ponemos el verbo to be, es como si en español dijéramos yo comiendo, ellos jugando, ustedes leyendo, lo cual no tiene sentido. Necesitamos el verbo to be, ¿estamos de acuerdo? So, for example, in this case, let's complete the verbs in present continuous. Vamos a completar estos espacios con el presente continuo. She. So what do we put here? ¿Qué ponemos aquí? El verbo to be, tercera persona, she is. Exactly. And then, running. Cuando el verbo termina en una consonante que está precedida por una vocal, dobla, como en este caso, running, we write double N. Utilizamos doble N. She is running. They. ¿Qué va aquí? What do we put here?
Yes, we use the verb to be. In present, they are, right? They are. They are what? Bailando. But in English, how do we say that? Remember, ing. Cuando tenemos un verbo que termina en quitamos la y le ponemos ing. So what do we say? We say they are dancing. Now, the verb have, pasa lo mismo. Como termina en le quitamos la y le ponemos ing. He, verb to be, he is what? Having a shower now. Él se está dando un baño. So remember that we're talking about things happening at this moment. Estamos hablando de cosas que están ocurriendo en este momento. Now, they what? They are working in the building. ¿Cuáles son las frases que utilizamos en el presente continuo normalmente? Well, we use expressions like now, today, at the moment, this week, look, listen. Now, que significa ahora, today, que es hoy, at the moment, en este momento, this week, esta semana. Look, mira, listen, escucha. Now, how do we use the negative form of the present continuous? ¿Cómo es la forma negativa del presente continuo? Muy sencillo, si recordamos nosotros la forma negativa del verbo to be, entonces ya recordamos prácticamente la forma negativa del presente continuo. Recuerden ustedes que la forma negativa es con el verbo to be y aparte la palabra not. For example, I am not, you are not. ¿Se acuerdan cómo podemos nosotros contraer are y not? La podemos convertir en una sola, ¿se acuerdan? En vez de decir you are not, perfectamente podemos decir you aren't. En vez de decir he is not, podemos decir he isn't. En vez de decir they are not, podemos decir they aren't. Y recuerden una vez más esta parte que es muy importante, el ing, the ing. Examples, they are not playing tennis now, or they aren't playing tennis now. He is not listening to music, but we also can say he isn't listening to music. Now the question form, interrogative form. ¿Cómo es la forma interrogativa? Recuerden ustedes, para poder conjugar un verbo en el presente continuo, nada más hay que acordarnos cómo conjugamos el verbo to be, y para conjugar el verbo to be en su forma de pregunta, nada más cambiamos el orden normal. Empezamos con el verbo to be, después con la persona. En vez de decir I am, decimos am I. En vez de decir you are, decimos are you. En vez de decir she is, decimos is she. Like in this case, right? So we say, am I, y después ponemos el verbo con ing, por ejemplo. Am I learning English? Yes, I am. Are you listening? ¿Estás escuchando? Yes, you are. Is she working right now? ¿Ella está trabajando en este momento? No, she isn't. No, ella no está. For example, are you studying? Yes, I am. No, I'm not. Is your teacher writing? Yes, she is. Or no, she isn't. Now, what are you doing now? ¿Qué están haciendo? Well, you're taking an English class. Están tomando una clase de inglés. All right? Cool. So here I propose a little exercise in which your activity will be, your task will be to describe what these people are doing. Aquí les puse una imagen y su tarea consiste en hacer pequeñas frases con lo que esta gente está haciendo. For example, Cindy is doing homework. Ethan is reading. Baby Ben is playing. Dad is pouring coffee in a cup. Yusul is sleeping. Grandma is drinking tea. Got it? Fantastic. So as you can see, the present continuous, it's very easy. The only thing we got to do is just to remember how to conjugate the verb to be into the present simple. Como pueden ver, el presente continuo es muy sencillo. Lo único que hay que hacer nada más es recordar cómo es que conjugamos el verbo to be en el presente simple. Now, another other topics we're going to talk about in this session is the possessive pronouns. Otro de los temas que vamos a hablar en esta sesión es el de los pronombres posesivos, que se parecen bastante a los adjetivos posesivos, por eso hay que tener especial cuidado de no confundirlos, ¿de acuerdo? So, first of all, let's remember what a
Hay que recordar que es un pronombre. Do you remember? I'm going to give you a couple of seconds for you to remember. Les voy a dar un par de segundos para que recuerden. Yeah, you got it? All right, I'm going to help you with the definition. Remember that a pronoun is any word that replaces or takes the place of a noun. And what is a noun? A noun is any person, animal, thing, concept, or idea, or in a few words, is anything that has a name. Acuérdense ustedes, el pronombre, ¿qué es lo que hace? Sustituye al nombre o sustantivo. ¿Y qué es el nombre sustantivo? Ya dijimos, cualquier persona, animal, cosa, concepto o idea. ¿De acuerdo? So, this is exactly the first slide, and what the first slide explains the definition of a pronoun. And one more time, a pronoun is a word that replaces or substitutes a noun, person, animal, place, things, concept, etc., or in just one word, a noun. Es una palabra que sustituye al sustantivo. Now, there are different kinds of pronouns. Existen diferentes tipos de pronombres. Hasta ahorita los únicos que hemos visto son los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. I, you, he, she, it, we, you, they. Pero ahora vamos a hablar de otro tipo de pronombres llamados los pronombres posesivos. So, what do? Besides replacing a noun, they also indicate property, and they are never followed by a noun. ¿Qué es lo que hacen los pronombres posesivos? Aparte de reemplazar un sustantivo, como cualquier otro pronombre, por eso se llaman pronombres, lo que hacen también es indicar propiedad, y ellos nunca están seguidos por un sustantivo. Now, the possessive pronouns are, ¿cuáles son los pronombres posesivos? Aquí se los pongo, digamos, como el referente de cada uno. Si estoy hablando de mí, por ejemplo, what do I say? If I'm talking about myself, what I say is mine. If I talk about you, the word is yours. If I talk about he, the word is his. If I talk about she, the word is hers. If I talk about it, it's its. If I talk about we, it's ours. And if I'm talking about they, I say theirs. Como pueden ver, en el lado izquierdo tengo los pronombres personales y en el lado derecho su correspondiente pronombre posesivo. It is very important. That's what I was telling you one moment ago. Do not confuse them with the possessive adjectives. Possessive adjectives go before nouns and take articles before them. Acuérdense ustedes que los adjetivos posesivos van antes de un sustantivo y aparte llevan artículos antes de ellos. For example, this is my pencil. That is your book. Is that her cards? As you can see, the adjective Itsz is before a noun. Un adjetivo siempre va antes del sustantivo. Now, let's compare with the pronouns. In the first example, I say, this pencil is mine. That book is yours. Is that car hers? So as you can see, the pronoun goes in the end and is not followed or it doesn't precede anything. Como pueden ver en este caso, los pronombres van al final y nunca van acompañando a ningún sustantivo. Now, whose versus whose. Esto es muy importante. Las dos palabras se pronuncian exactamente igual, pero se escriben diferente. Y alguien pregunta, profe, ¿cómo sabemos cuándo hablamos de uno y cuándo hablamos del otro? El contexto nos va a decir. Now, when asking for the owner of something, we use the word whose. For example, whose books are these? Cuando estamos buscando el propietario de algo, cuando queremos saber quién es el dueño de algo, utilizamos la expresión whose. For example, whose books are these? Sería el equivalente a decir de quién son estos libros. Now, the word whose, apostrophe s, la palabra whose con apostrophe s, who is. For example, when asking for someone's identity, we use the expression who is or whose. Who's Sandro Botticelli? ¿Quién es Sandro Botticelli? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo es uno y cuándo es el otro? De nuevo, por el contexto. No vamos a decir, ¿de quién es Sandro Botticelli? ¿De quién es Lorena? Gonna do is who is Lorraine means like quién es Lorena, no de quién es Lorena, right? Fantastic. Now that is what we gotta say about possessive pronouns. Possessive pronouns are about. Now we're gonna talk
about. Ahora vamos a hablar de las expresiones there is, there are. Important expressions to talk about something that exists in a certain place. Talk about the existence of something. Now, there is, there are. We'll use these expressions to say that something exists or is situated somewhere. Las expresiones there is, there are, se le dan el equivalente en español a decir hay, pero hay con H. Porque si no tiene H sería como una interjección de, ay, me lastimé. No, hay de haber, del verbo haber. Por ejemplo, esto nos sirve mucho cuando estamos describiendo un lugar, cuando hablamos de lo que hay o de lo que no hay en un lugar. For example, if we talk about our school, or if we talk about the place where we live in. Si hablamos de nuestra escuela o del lugar donde vivimos, podemos describirla utilizando la palabra hay. Por ejemplo, si yo les dijera, describe tu casa, bueno, me pueden decir, bueno, hay una cocina, hay 2 baños, hay un pequeño estudio enfrente del cuarto principal. So, as you can see, you use the expression there is, there are. La diferencia en el español es que en el español podemos decir hay 3 baños en plural o podemos decir hay una cocina en singular. Usamos la misma expresión hay. En cambio, cuando hablamos nosotros de hay una distinción entre singular y plural. Cuando hablo de una sola cosa, utilizo nada más there is. Cuando hablo de plural, hablo de there are. Now, we use there is for singular and there are for plural. The contraction of there is theirs. Para poder contraer there is, utilizo theirs. There are ya no se puede contraer. Now, the negative contractions are, cuando queremos hablar de que algo no está o no existe en cierto lugar, para el singular utilizamos there isn't, y para el plural utilizamos there aren't. Now, to form a question, we place is, are, in front of there. Cuando queremos hacer una pregunta, lo que hacemos es cambiamos el orden normal. Si, por ejemplo, en la afirmación digo there is, en la pregunta digo is there. Si en la afirmación digo there are, en la pregunta digo are there. For example, there are some candles on the coffee table. Hay unas velas sobre la mesa de centro. Right? So if you see, I use the expression there are. Why? Because I'm talking about more than one candle. Porque estoy hablando más de una vela. Utilizo el plural. There are some candles on the table. Now, there is an LCD TV set on the wall. Why do I say there is? Porque utilizo there is? Exactly because I'm just talking about one. Porque solo estoy hablando de una sola. That's why I say there is. Right? There is an LCD TV set on the wall. Now, there are some cushions on the sofa. Hay algunos cojines sobre el sofá. There are. Why there are? Once again, because we're talking about more than one. ¿Por qué there are? Nuevamente, porque estamos hablando de más de uno. Right? There is a carpet on the floor. Hay una alfombra en el suelo. So, one more time, we'll use there is. Why? Well, because we're talking about just one. Now, let me ask you a couple of questions. Les voy a hacer un par de preguntas. Are there 4 speakers on the wall? ¿Hay 4 bocinas en la pared? Are there 4 speakers on the wall? And the answer is no, there aren't. No, no hay. Why? Well, because there is only 3. 1, 2, 3. There are only 3 speakers on the wall. All right. Is there a glass of water on the coffee table? One more time. Is there a glass of water on the coffee table? ¿Hay un vaso con agua en la mesa de centro? No, there isn't. As you can see, there is no glass of water. No hay ningún vaso con agua en la mesa de centro. All right? Fantastic. Now, this is what there is, there are, is about. And there's even one more topic to address. Nos queda ya nomás un último tema. Espero no tener problema con la apertura de los archivos porque de repente parte de los problemas técnicos que solía tener y por la cual me atrasaba o me atrasé con los videos es porque la computadora de repente se ponía demasiado lenta.
Esperemos que hoy no sea el caso y que abra la presentación sin mayor contratiempo. En realidad, no es un tema propiamente nuevo, más bien es una combinación de dos temas, porque ya hablamos del presente simple, acabamos de hablar del presente. Ahora lo interesante nada más es diferenciar cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos el otro, en qué situaciones. So we're going to talk about the present simple versus the present continuous. Now, we got the present in the middle. Well, the present refers to this moment, right? El presente se refiere en este momento, ¿verdad? Bueno, no precisamente, not exactly. The present means now, but in English speakers have two ways of thinking about now. El presente efectivamente se refiere a la hora, pero en el idioma inglés se puede hablar del presente o de la hora en dos maneras diferentes. That's why we got at least two sorts of present. The first one is the present continuous. That is used basically for three possible situations. One, to talk about things happening right now, like we mentioned some moments ago. Number two, when we're talking about immediate future plans, something that is already arranged. And three, to talk about temporary situations. Now, the present simple. When do we use the present simple? We use the present simple is when we talk about something that is always true or it doesn't change. Cuando hablamos de algo que siempre, siempre, siempre es verdad y que nunca cambia. Now, let's look at the present continuous first. Vamos a empezar con el presente continuo, que es el que acabamos de ver. There are two possible ways to use it. Now, we use the present continuous to talk about something that is happening right now. Podemos hablar del presente continuo para referirnos a algo que está ocurriendo en este momento, como lo vimos hace un momento. So, for example, the positive sentences, what is Ronaldo doing? Ronaldo is kicking a ball. ¿Qué está haciendo Ronaldo en este momento? Él está pateando una pelota. No, poor kid. What is Ashley doing? Ashley is watching TV. Got it? Now, how about the negative sentences? For example, is she paying attention to her homework? ¿Está poniendo atención a su tarea? No, she isn't paying attention. So why is she doing that? She's thinking about someone. Está pensando en alguien. Now, the questions. What would you like to ask these kids? ¿Qué les gustaría preguntarle a estos niños? ¿Qué están viendo, no? What are you looking at? ¿Qué es lo que están viendo? Now, these were examples of the first way we use the present continuous. Now, let's go to the second one. Este fue un ejemplo de la primera forma en que usamos el presente continuo. Como les decía, hay al menos tres, pero nada más vamos a hablar de dos formas. La primera de ellas es cuando hablamos de cosas que están ocurriendo en este instante. Now, we also use the present continuous to talk about something that is temporary or may change soon. También hablamos de presente continuo cuando nos referimos a una situación que es temporánea o que puede que cambie. For example, it's a sister's house. ¿Esto qué significa? Que es que for a short time, which means that it is temporary, so she is not going to stay there forever, or at least her sister hopes so. Esto significa que ella estará viviendo ahí, tal vez está viviendo por un tiempo nada más, pero no se va a quedar a vivir toda la vida. Now, another example. Look at this person here, look at this man, and we can say Larry is reading a good book. What do you think? Larry está leyendo un buen libro. Larry is reading a good book. Would that be true or not? It turns out that yes.
You might say, no, he isn't reading a book, he's playing basketball. A lo mejor uno dice, no, no está leyendo un libro, está jugando basketball. But look, Larry is reading a good book. The only difference is that he's not doing it right now. Sí está leyendo un libro, pero no lo está haciendo en este preciso instante. Lo hace cuando tiene tiempo, en su casa. Pero eso significa que la acción de leer es temporánea, o sea, no le va a durar toda la vida. Is studying English at HCT. Khalid está estudiando inglés en HCT. Well, you can also say, well, Khalid is driving or Khalid is talking on his mobile. También pueden decir, Khalid está manejando o Khalid está hablando en su teléfono celular. Well, we can say he is studying English because it is only for 2 years. Podemos decir, está estudiando inglés porque nada más es por 2 años. No significa que vaya a estudiar inglés de aquí hasta la eternidad. Now, so let's review. Revisemos. What's the first way we use the present continuous? ¿Cuál es la primera manera en que usamos el presente continuo? Les doy unos instantes para que reflexionen, para que recuerden. Exactly. How about the second way? Things that the first way is to talk about things that are happening right now, and the second one, I'm gonna give you a couple of seconds for you to remember to. Les voy a dar un par de segundos también para que recuerden cuál es la segunda manera. When we talk about temporary situations, cuando hablamos de situaciones temporáneas o que pueden cambiar pronto. Now, how about the present simple? We're exactly there, yeah. Now, when do we use the present simple? We use the present simple, we've already mentioned this when we talk about facts, hobbies, routines, or permanent things. El presente simple lo usamos para hablar de hechos, hobbies, rutinas y cosas permanentes, ya lo habíamos mencionado anteriormente. No creo que sea absolutamente necesario volver a repetir todo el tema del presente simple, nada más recuerden, el presente continuo lo usamos para cosas que estamos haciendo en este instante o bien para cosas que son temporales, que pueden cambiar en algún momento, ¿de acuerdo? Fantastic. This is great. Entonces, ustedes pueden saber en un ejercicio si estamos hablando del presente simple, cuando tenemos o encontramos expresiones como todos los días, cuando encontramos en general la frecuencia con la que hacemos algo. Every day, often, all the time, every night, every week, etc. Y sabemos que usamos el presente continuo cuando da una referencia de que la acción está ocurriendo en el momento en que estamos hablando. Cuando utilizamos las expresiones listen, look. When we use expressions like right now, at this moment, at the moment, cuando usamos expresiones como en el momento, en este momento, etcétera. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien, muchachos. Una vez más, de cualquier manera, en unos instantes les voy a subir un mensaje explicándoles de nuevo, recordándoles que tienen todo lo que queda de diciembre para subir las actividades, ¿de acuerdo? Porque yo los tengo que evaluar y va a ser en función de la completitud y de la corrección. Ya he tomado en cuenta algunas observaciones que me han hecho algunos compañeros acerca de unos errores que han habido en los ejercicios. Bueno, vamos a procurar mejorar esos materiales con el objetivo de que afecten su calificación, ¿de acuerdo? Bien, les mando un saludo muy afectuoso, esperando que tengan un cierre de semestre bastante productivo. Hasta luego.